Parece si entramos con Lorena Gómez, psicóloga, y hoy vamos a hablar en género y desarrollo del verdadero significado del feminismo. El feminismo es definido, si te metes en Wikipedia, como este movimiento social y cultural en donde las mujeres exigen los mismos derechos que por décadas se le han otorgado a los hombres. Así es, y si nos vamos a la raíz también de lo que es la palabra feminismo, tenemos que entenderla como el concepto de fem, que viene de, digamos, la primera parte, el prefijo es del término latino que significa mujer, y el sufijo ismo, que significa doctrina o movimiento. Entonces, allí lo entendemos, como lo acabas de mencionar, como esa doctrina de la mujer o movimiento en el cual la mujer lucha por sus derechos. Porque las mujeres hemos tenido que luchar por los derechos a través de la historia. Claro. Este concepto, a pesar de que desde los años 70 hacia acá es que se le viene conociendo con mayor fuerza, se da desde el siglo XIV aproximadamente, ya que el feminismo se da a través de diferentes olas históricas. Primero, como un concepto en el cual pues, se conocía a través de la literatura. Luego, la segunda ola ya en el cual específicamente se hablaba de los derechos al sufragio y también el derecho a la educación. Que antes, obviamente, antes las mujeres no tenían derecho para votar, y mucho menos para educarse. Y ya la tercera corriente en el cual se habla de la liberación femenina. Ok, ¿la liberación femenina tiene que ver con el feminismo o es simplemente el feminismo llevado al extremo? Existe el feminismo radical, que es otro concepto. Es decir, el término del feminismo está rodeado de diferentes contextos. Es tan complicado como las mujeres. Así es, pero así se dice. Sin embargo, hay que verlo desde un punto de vista de derecho. Cuando hablamos de igualdad de género, estamos refiriéndonos también a ese término o a esa corriente feminista. Por ejemplo, hay caballeros que de pronto dicen, pero ¿por qué tantos movimientos feministas? ¿Por qué las mujeres se unen tanto para pelear por sus derechos? Bueno, solamente tenemos que remontarnos a la historia, claro, y a los hechos en el cual ni siquiera la mujer tenía derecho para votar o para trabajar, o en el cual la mujer ha estado sometida al machismo. O sea, la mujer no tenía voz en la sociedad en aquellos tiempos. Lorena, una pregunta. Yo lo que observo con frecuencia es que llega un momento, por ejemplo, yo creo que es justo y es necesario los movimientos feministas, precisamente por todas las cosas que al principio acotabas, pero hay una línea muy delgada donde se exacerba este movimiento que inclusive muchas mujeres dicen que esto es demasiado porque yo no estoy pidiendo esto, yo estoy pidiendo igualdad, no estoy pidiendo ser conflictivo o estar por entonces ese que es un movimiento rebote que tienen tanto hombres como mujeres, oye, tampoco, inclusive hasta las mujeres que de repente están buscando tener pareja, también los hombres oye, yo no quiero tanto lío tampoco. ¿Dónde ponemos una línea, un balance sano en esta situación? Has dicho varias cosas claves. Una, que es importante reconocer que cuando hablamos de feminismo no hablamos de conflictos entre el hombre y la mujer. Okay. Estamos hablando de un concepto de derechos de la mujer que, como decía, por tradición, por historia, no se le han otorgado en igualdad entre hombre y mujer. El hombre siempre ha tenido más ventaja. Desde el sistema patriarcal que ha estado siempre, de hecho, si nos remontamos a la parte bíblica, también se habla de que el hombre es la cabeza del hogar, en el cual de repente la figura de la mujer es someterse exclusivamente a lo que el hombre claro, disponga. Sin embargo, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Quizás algunos han llevado el concepto a un extremo en el cual piensan que la mujer tiene que estar pisada por lo que el hombre diga, o en ese concepto extremo de machismo, claro, que es distinto al feminismo, porque el feminismo es buscar un espacio, buscar simplemente respeto, igualdad y equidad de género. Pero el machismo, ¿qué es lo que implica? El machismo implica un hecho de superioridad ante la mujer. Pero el feminismo al extremo también implica eso, así es, superioridad ante el hombre. Sí, lo mencionaba, hay feminismo radical en el cual hay un grupo que ya han entrado como en una lucha de poder, cual y esa no es la idea, consideran la idea inicial del feminismo, exactamente, creo, ¿no? Que no se necesita de un hombre. De hecho, hay mujeres que no les gusta que el hombre sea atento con ellas, hay mujeres que no les gusta, por ejemplo, y eso le conviene a un caballero, de que bueno, si yo puedo pagar la cuenta, y eso puede ser un concepto que puede llegar a un acuerdo. No se trata de quién está por encima del otro, sino que es un término de igualdad, que de hecho desde 1979, cuando ya surgió la Convención de CEDAW, que es la Convención para la Eliminación
de todo tipo de discriminación hacia la mujer, en el cual se garantizan derechos sociales, políticos, económicos y civiles para la mujer. Hay casos, normalmente como estábamos hablando del caso extremo, creo que se llama feminazi, de hecho, en donde extremizan, sí, se llama así, de hecho, donde el feminismo se extremiza a tal punto de que el hombre es una criatura inferior. Tampoco nos vamos a hacerlo sufridos, ¿no? Pero vamos al punto de que las mujeres realmente que están de acuerdo en pro del voto femenino, de que esté una igualdad de género, ya no quieren que la incluyan ni que les digan feministas, porque han considerado que este concepto se ha llevado más allá, que ya no es con lo que ellas se sienten conformes, con igualdad de género, con todo lo que esto conlleva. Entonces, ¿en qué categoría entrarían estas mujeres? Así es, hay mujeres que dicen, yo no soy feminista, pero obviamente, claro que quiero y necesito que se respeten mis derechos. Eso debe estar establecido para todos, pero hay sociedades en las cuales están aún, digamos, en el pasado y a la mujer se le reprime, se le tiene por debajo del hombre. Sabemos todas estas culturas en las cuales ni siquiera la mujer tiene derecho a opinar. Entonces, dependiendo de la sociedad, así mismo se evalúa el concepto. Mujeres que de pronto, Erika, ¿a ti te gusta que te abran la puerta del carro? Por supuesto, a mí me gusta que me abran la puerta, que me carguen los cartuchos del súper, que me carguen el coche del bebé, a mí me gusta todo eso. Y eso significa... A mí me gusta un caballero. A Erika le gusta que le me paguen la esperen cuenta, si mientras me ella se invitas a demora. comer. ¿Cómo? Que te gusta también que te esperen cuando te van a buscar, que te esperen mientras Que me terminas de espere. arreglar. A mí me gusta el concepto Cuando de uno ser va de caballero. shopping y que estén allí contigo, ¿no? Como Yo pienso- extraño un hombre cuando estoy bajando los cartuchos del súper, en verdad. Claro. Porque tenemos que ser realistas. Claro. Sí. O sea, No no, se es que no trata de lo pueda abusar. hacer, pero si Sí. el caballero está ahí, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa? A los hombres también les gusta sentirse atendidos, Claro, ¿cierto? pero yo creo que, Entonces- por ejemplo, mira, mi casa, que es un hogar tradicional y que mis papás siguen juntos, pues mi papá hace las cosas propias y mi mamá hace las cosas propias. Mi papá sabe que... ¿A qué te refieres con propias? Con las propias con las que ellos fueron programados, con las que fueron... El con tema las- de género. Claro, con las que fueron programados y funciona. Mi papá es de abrir la puerta, de cargar cartuchos, de no sé qué, y mi mamá es de cocinarla. Mi mamá, la cosa más importante del día es que mi papá haya comido. Qué O sea, bien. así por eso Qué un gordito bella. feliz y bello. Qué bien. Pero lo que te quiero decir es que un poco como que las tareas habían sido repartidas de una manera y ese status quo funcionaba. y, Yo no- y se sienten cómodos el uno con el otro, con el haciéndolo. Entonces Sí. yo lo que creo al final es que ahorita tenemos una sociedad muy heterogénea, las familias tradicionales no existen. Yo creo que ahora hay familias que están conformadas por la mamá, la tía, la abuela y los hijos, la mamá y los hijos, el señor que vive con sus hijos que perdió a su mujer. O sea, y obviamente tenemos que ser flexibles a que que todas las tareas sean realizadas por cualquier persona indistintamente de su género. Así es. Que eso El es lo que yo creo. el género también implica el término del rol. El rol de la mujer, o el rol del hombre, o el rol masculino, el rol femenino. Que de hecho, hablar de concepto de género como masculino y femenino, estamos hablando de constructos sociales. Aquí ustedes lo han hablado mucho y me encanta que se toquen estos temas porque hay que educar, hay que hacer docencia sobre el tema de igualdad y equidad de género. Porque lo que hablamos de masculino es aquellas cosas que nos han enseñado que hace el hombre, el varón. Y lo femenino, aquellas cosas que hace la mujer. Pero al final, ¿puede un hombre cocinar o no? Claro, Allá ahí lo tenga su vemos. compañero. Antes eso de que un hombre fuera chef o fuera cocinero, como que era algo como para hacer comentarios negativos. Exacto. O que el hombre se ocupe de las tareas De los niños. del hogar o de los niños. Los roles tienen que ser compartidos. Claro. Porque no también una mujer en un momento, obviamente tenemos una fisiología, una estructura por anatomía diferente y hormonalmente quizás el tema de fuerza es más para el hombre, pero también Se puede. habemos mujeres fuertes. Sí, Claro. Habemos mujeres fuertes, entonces podemos compartir algunas tareas, pero esa es la clave, compartir. Y que son fortalezas distintas. Yo creo que las situaciones de riesgo de la familia, las mujeres siempre son como las fuertes de la familia. O sea, Aunque tenemos se- fortalezas Fortalezas Sí, distintas. No nos podemos alejar de lo que socialmente ha estado establecido, como mencionaba un rato, el término de la caballerosidad. Porque hay hombres que luego de estas corrientes de la liberación femenina han dicho, ah, no, pero que darle el paso porque si yo, o en un bus, si yo también estoy cansado, ¿por qué le voy a dar mi puesto a ella? Ah, no querían igualdad. Bueno, entonces que vaya parado. Yo creo o sea, que esos ahí es conceptos se han cuando se tergiversado. malentienden estos conceptos y como yo siempre he dicho, cuando todo se lleva a los extremos, entonces no llegamos a un acuerdo. Yo creo que este movimiento inicial del feminismo simplemente arrancó para despertar en la sociedad los derechos que como seres humanos tenemos todos por igual.
Así es. Al final, cuando se tergiversan las cosas, vemos estos extremos machistas, extremos feministas, que al final no acuerdan ni llegan a nada. Y ese no es el fin de esto. Así es. Poniendo otro ejemplo, cuando se aprobó la ley, la reconocida ley como Ley de Femicidio, Ley 82, en la cual esto se establece pues como un crimen específico hacia la mujer, el tema del femicidio, pero decían, pero si ya existen de estos sentencias o digamos el tema de cuánto va a ser el tiempo de cárcel para alguien que mata a otra persona, no hablando de hombre o mujer. ¿Por qué se establece? Por casos como los que vimos ayer. Sí. Una mujer que, bueno, pone la denuncia o apresan al hombre, lo sueltan, regresa a la casa y la mata, o sea, ya había sufrido una agresión y por el hecho de ser mujer se cometen entonces estos crímenes. Entonces, para hacer una diferencia y por la incidencia de casos, es que entonces se establece la ley del femicidio. Bueno, muchísimas gracias, interesante, Lorena, este tema del feminismo. Tus números de contactos para mayor información y para sugerencias de temas aquí en Ají. Por supuesto, Lore Desiree 15 en redes sociales, el 674-7691. Estamos a sus órdenes y por supuesto para venir acá a hablar de otros temas interesantes. Así es, bueno, entonces nos vamos a nuestra primera pausa para nuestros anunciantes y usted no se despegue porque luego vamos a estar hablando con María La Vega, que nos viene a hablar un poco acerca de esas cositas de etiqueta, pero con el servicio al cliente. Vamos a ver todo eso luego del cambio comercial. Ya regresamos.